Y esto que se llama Be Rich, bueno, se llama Be Rich precisamente porque no sucede solo en México. Como pudieron ver por ahí en los videos, es algo que nace en Estados Unidos hace ya algunos años, y hoy y la próxima semana Vida In tiene la oportunidad de unirse a más de 70 iglesias en diferentes partes del mundo, y una vez al año hacemos lo que hacemos realmente todo el año, pero lo hacemos de forma corporativa. Unimos nuestros corazones, unimos nuestras mentes y nuestra generosidad para dar, para servir y para amar. Así que lo que yo quiero hacer es compartirte un pequeño video, 1 minuto, donde Andy Stanley es el pastor principal de North Point, donde nació Be Rich y que es nuestro aliado estratégico, tenemos más de 10 años, nos pueda contar un poquito más de lo que significa Be Rich. ¿Les parece? Vamos a ver el video. Hi, everybody, and hello from Atlanta, Georgia, and welcome to Be Rich, our annual extravaganza of generosity. Whether it's your first time partnering with us or maybe you've been a part of Be Rich for a while, we are so excited that you are partnering with us once again for this year's campaign. If you're like most people, and if you're like me, you want to make a difference in the world, but we don't always know how. And that's why we do Be Rich. Be Rich makes it simple for you and for the people around you to make a big difference. Over the last 14 years, churches from all over the world have participated in Be Rich, and together we have served, and this is amazing, we have served over 500,000 hours with nonprofit organizations in our communities, and we've given these organizations $60 million to fund projects that help them go further and faster with the people they serve. That's 100% of what you've given was given away. And the best part, it all happened in Jesus' name. Now, this year, 76 churches from across 20 states and 5 different countries are going to participate. That's over 77,000 adults, students, and children coming together to participate in this year's Be Rich campaign, which is absolutely remarkable. Now, what's a campaign without a goal, right? So here's our goal. In fact, the goal has never changed. The Be Rich goal is 100% participation. That's it. We want every adult, every student, and every child that's old enough to join in making a difference in our local community. So thanks for being a part of this year's Be Rich campaign. I can't wait to see what happens as we come together to give, serve, and love in Jesus' name. Bien, increíble, ¿no? Increíble la oportunidad de ser parte de esto que es mucho más grande que nosotros. La energía alrededor de todo esto, la verdad que a mí me inspira. Y de verdad yo quisiera decirte de dónde viene esto de Be Rich. Porque la verdad es que no es algo que nació en la mente de Andy, una gran idea que tuvo hace 14, 15 años. Es algo que viene del primer siglo. De hecho, lo podemos ver en una de las cartas que escribió un hombre llamado Pablo. Tal vez tú lo conoces o lo has escuchado como el apóstol Pablo. Y le escribe a un gran amigo de él. De hecho, era un discípulo, era un estudiante de Pablo que se llamaba Timoteo. Y hoy en lo que conocemos como el Nuevo Testamento tenemos 2 cartas que sabemos que Pablo le escribió a Timoteo. Y al final de la primera carta, él está dando unas instrucciones respecto a cómo debe liderar la iglesia, cómo debe liderar la comunidad de fe, de seguidores de Jesús que él le estaba encargando de alguna manera, que él había, digamos, plantado y después se le estaba entregando y se quedaba Timoteo a cargo de ella. Y quiero que veamos ahí en 1 Timoteo 6, 17 y 18, fíjense lo que dice, está en la pantalla, dice: a los ricos de este mundo, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y yo ya sé lo que estás pensando. Lo primero que estás pensando es: Yair, está bonito eso de la generosidad y me encanta lo que Pablo le dijo a Timoteo, pero yo no soy de los ricos de este mundo. ¿Verdad que piensas eso? Te voy a decir por qué piensas que no eres de los ricos de este mundo. La razón por la que piensas es porque que no eres de los ricos de este mundo es porque típicamente vivimos en un contexto muy local. No vivimos y no nos comparamos a nivel global, a nivel planeta. Nos comparamos con el vecino que acaba de cambiar el carro y que está nuevecito, bien bonito. Nos comparamos con el amigo que nos dijo que ahora le ofrecieron un nuevo empleo y cuando te contó lo que le ofrecieron de aumento y su sueldo, dices: híjole, yo pensé que me iba bien. Es por eso que piensas que no eres rico, pero sabes que nos faltan datos. A veces nos falta información, como información del Banco Mundial. Yo no sé si tú sabías lo siguiente, pero si tú vives en México y en tu familia, en tu hogar, el ingreso mensual es aproximadamente de 20,000 pesos o un poquito más, perteneces al club del 5%. ¿Sabes lo que significa el club del 5%? Que tienes más dinero que el 95% de las personas que viven en este planeta. De cada 100 personas solo hay 5 que tienen más dinero que tú. De verdad.
No veo a nadie celebrando, no se crean. Yo sé que no se trata de hacerlo sentir mal, ¿ok? No se trata de hacerlo sentir culpable si estás en el club de los 5, pero sí se trata de que podemos sentir ese peso de responsabilidad que creo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque ser rico no se trata de ser más querido, más amado por Dios, o menos querido, menos amado por Dios. No se trata de ser mejor, no se trata de ser peor, pero sí se trata de ser más responsable de lo que Dios nos ha dado. Y yo sé que definitivamente en esto que estamos viviendo, en estos tiempos particulares, que estamos viviendo como que es lo último que pensamos, ¿verdad? No pensamos en cómo ser más responsables hacia los demás, más bien pensamos en cuáles son mis derechos. ¿Cómo consigo más derechos ahora que la cosa está mal? No pensamos en nuestra responsabilidad hacia los demás. Sabes, desde que inició la pandemia, una de las conversaciones, de hecho, dentro de esas conversaciones que he tenido con algunas personas en mi círculo, surgen preguntas derivadas de la pandemia. Y las preguntas son como la siguiente: oye, ¿por qué será que Dios permitió esto? Preguntas como, oye, ¿será que ya son los últimos tiempos? ¿Será que ya hace el apocalipsis y se va a acabar el mundo? O una pregunta como decir, la pregunta obligada también es, oye, ¿será que Dios está castigando al mundo por su terrible maldad? Y sabes, estas son preguntas que independientemente que arrepentirse nunca va a ser una mala idea, yo creo que siempre es una buena idea arrepentirse, pero son preguntas que honestamente, amigos, no necesariamente son muy pertinentes. No son tan importantes en este tiempo. No creo que sean muy útiles. Y puedo entender por qué muchos pueden preguntar este tipo de preguntas. Tal vez tiene que ver con su experiencia de fe, en la familia en que crecieron, el camino en la religión en la que crecieron y lo que escuchan. Pero otra vez, yo creo que nos falta información. Nos falta información del gran sufrimiento que se está presentando por generaciones en millones de personas en muchas partes del mundo. No solamente en generaciones pasadas, amigos, en generaciones actuales. Y escucha, antes de la pandemia, ni siquiera es por la pandemia. Antes de la pandemia, amigos, somos súper bendecidos. El hecho de que tú estés aquí sentado, créeme, significa que tenemos demasiado. Independientemente si tú te has hecho esas preguntas, ese tipo de preguntas que yo te comento, yo creo que sí hay algunas preguntas que deberíamos hacernos. Y eso es lo que quiero que hablemos hoy, porque definitivamente hay preguntas que deberíamos hacernos. De verdad lo creo. Y cuando digo deberíamos, me refiero a nosotros, la iglesia. Y te digo algo, si tú estás acá y no te consideras un seguidor de Jesús, está buenísimo que estés, porque la próxima vez que veas a tu amigo que sí es seguidor de Jesús, le puedes decir, hey, acuérdate que es lo más importante, compadre. Porque quiero que nos hagamos preguntas que genuinamente reflejen lo que es más importante como seguidores de Jesús. Y sabes, podemos encontrar lo interesante, y lo que quiero que pasemos hablando los próximos minutos, es que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, una narrativa donde habla el inicio de este movimiento llamado iglesia. Es un libro que se llama Hechos. Y en este libro no solamente podemos ver la historia de cómo inició la iglesia, sino que también podemos ver que la iglesia primitiva, la original si quieres, en el primer siglo, ahí en Jerusalén, ahí en el área, en la zona de Judea, tuvieron que enfrentar un desastre terrible. A nivel región, no muy diferente a lo que hemos estado viviendo en los últimos 18 meses. Y es importante que veamos cómo reaccionaron ante ese desastre, ante esa situación tan complicada que se presentó. Entonces quiero que leamos algunos versos, pero quiero darles un poco de contexto, de dónde estamos parados ahí, lo que estaba sucediendo en la historia de la iglesia del primer siglo. Miren, cuando Jesús fue ejecutado, después de que un hombre llamado Poncio Pilato, ustedes han escuchado de él, un gobernante puesto por el imperio romano ahí en esa región, cuando Poncio Pilato cedió ante la presión de los líderes judíos que ejecutaron a Jesús, la verdad es que se desató una cacería de seguidores de Jesús. Se desató una cacería de cristianos en esa región. Y la primera víctima de esa cacería fue un hombre
llamado Esteban. Tal vez han escuchado. Esteban es un personaje crucial y central en la historia de la iglesia. Esteban es el primer mártir cristiano. Tal vez lo has escuchado y lo conoces como eso. Pero sabes, Esteban es súper importante. Él jugaba un rol clave en la iglesia primitiva porque Esteban es el que estaba encargado de toda la logística que tenía la iglesia, las comunidades que eran seguidores de Jesús, para dar alimento a viudas que necesitaban apoyo. Entonces, él estaba encargado de toda la logística, pero sabes, Esteban no solamente era muy bueno en el tema de organización y la logística, sino que Esteban tenía otras habilidades bastante interesantes. Esteban era un gran comunicador. Y Esteban, a donde andaba y que podía, compartía de lo que Dios había hecho en medio de ellos, en su generación, en el primer siglo, y les decía sobre Jesús y el impacto que esto iba a tener en el planeta y en la humanidad. Y esto ofendía mucho a los líderes religiosos judíos de ese tiempo, así que un día decidieron arrestarlo. Un día lo arrestaron, pero el error, después de arrestarlo y enjuiciarlo, el error que cometieron fue que le dieron la oportunidad de defenderse públicamente. No, y aquel tipo era un tremendo comunicador. Entonces, la argumentación de la defensa de Esteban es tan potente, y la pueden ver, está en Hechos capítulo 7. Es increíble todo lo que escribe y la manera que argumenta y tan clara en la forma que se defiende, que esto enfureció a los tipos que estaban en su contra. Los enfureció tanto que decidieron agarrarlo y arrastrarlo y sacarlo arrastrando de la ciudad para en las orillas de la ciudad matarlo a pedradas. Así murió Esteban. Una forma bastante terrible de morir. Las víctimas de ese tipo de muerte no morían instantáneamente. A veces pasaban horas. Y la razón por la que morían es porque morían desangrados. Y después llegaban los animales y se comían los restos del cuerpo. Así murió Esteban. Pero ¿saben qué es lo importante de ese momento histórico? Que cuando los líderes judíos que estaban en contra de este movimiento, que en ese momento no los llamaban cristianos ni les llamaban seguidores de Jesús, les llamaban los de la secta del camino. Era una secta para ellos, era algo en contra de lo que ellos creían que Dios tenía. Cuando ellos se dieron cuenta que el Imperio Romano no hizo nada absolutamente después de ese incidente, la persecución se desató de una forma terrible. La cosa se puso todavía peor. Y entonces hubo una gran persecución de cristianos en el primer siglo, justo después de que Esteban fue ejecutado. Y quiero que leamos un poco qué fue lo que pasó ahí, porque es interesante, otra vez, regresar a estas preguntas o esto que les decía yo al principio. ¿Cuáles eran las preguntas que se hacían? ¿Qué les preocupaba? Y Lucas, que es el autor de Hechos, de este libro que les digo que vamos a leer ahora, nos dice qué sucedió después, y quiero que empecemos a leer ahí en Hechos 8, en Hechos capítulo 8, en el verso 1. Fíjense lo que dice. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Ya no podían reunirse. Era ilegal, no era seguro, entonces todos corrieron para todas partes. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el movimiento de Jesús dejó de existir cuando sus líderes fueron atrapados y eventualmente ejecutados. ¿No, verdad? ¿Qué pasó? Lean su Biblia, eso no dice, ¿verdad? No terminó el movimiento, al contrario, sucedió completamente opuesto a esto. Fíjense lo que dice Hechos 8, verso 4, dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. El movimiento no se detuvo, al contrario. Ahí fue donde explotó el movimiento. Empezaron a llegar, el mensaje de Jesús empezó a llegar a lugares que nunca se hubiera llegado si no hubiera sido por esa persecución que se sirvió y se convirtió en un catalizador del movimiento de Jesús. Y si tú creciste tal vez en la iglesia, en una familia en la que ibas a catecismo o ibas a la escuela dominical, tú sabes que el malo de malos, o sea, el mero malo dentro de esta persecución de los cristianos en el primer siglo era un hombre llamado Saulo. ¿Han escuchado de Saulo? Este era un hombre apasionado, un hombre determinado,
determinado en terminar y en erradicar por completo esta secta del camino. Estos que decían que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios mismo encarnado, decía, oye, los voy a erradicar. Y entonces Saulo literalmente dice, casa por casa, y los sacaba de los pelos prácticamente para torturarlos y para meterlos a la cárcel, para encarcelarlos. Y eso lo hizo en Jerusalén. Jerusalén está en una región de Israel que se llama Judea. En esa región. Y dice que cuando terminó, digamos, con esa región, digamos, ya se la barrió toda, dijo, ahora me voy a ir a Damasco. Que es increíble porque Damasco está lejísimos. Es como ir de aquí a Guadalajara. En aquel tiempo tomaba unas 2 semanas para llegar. Dijo, ahora voy a ir a Guadalajara, a Damasco, a seguir. Pero en camino a Damasco, ¿qué creen que pasó? Ustedes conocen la historia probablemente. Se topó con un Jesucristo resucitado. Se topó con el hombre del que hablaban todos estos y que él estaba acusando y que él estaba persiguiendo. Se topa con él. Jesús le dice, hey, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tiene una experiencia sobrenatural y su vida da un giro de 180 grados. Por completo. Haz de cuenta que de ser americanista se hizo chiva. Por completo cambió. De un día para otro este hombre se convierte en el promotor número 1 del cristianismo en el primer siglo. Eventualmente Pablo escribe una serie de cartas a diferentes comunidades en diferentes zonas alrededor del Mediterráneo donde él plantó iglesias o arrancó comunidades. Y esas cartas hoy en día, sin duda les puedo decir que han dado forma a la cultura y a la civilización occidental. Ese fue Saulo. Pero regresemos a la historia otra vez. Lo importante es esto. El resumen es una gran persecución. Los cristianos tienen que escapar, tienen que esconderse, no es seguro reunirse, es ilegal reunirse, sobre todo en Jerusalén, la cosa estaba terrible. Pero ¿qué preguntas se hacían? ¿Qué era lo que les importaba más? ¿Qué era lo que les preocupaba más? Fíjense lo que sucedió, vamos a leer en el verso 19 del capítulo 11 de Hechos. Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. O sea, llevaban el mensaje de Jesús, pero solo a los que eran judíos, no a los gentiles. Los gentiles son todos los que no son judíos. ¿Okay? Y en el 20 dice, sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega. Antioquía era una ciudad que estaba como 500 kilómetros al norte de Jerusalén, y entonces había unos de ellos que empezaron a contarles lo que Dios había hecho a través de Jesús a personas que no eran judíos. Y dice en el 21, y el poder del Señor estaba con ellos, en el verso 21. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. A mí me parece increíble esto. Yo te digo algo, a mí me encantaría que esa fuera nuestra historia. Que 5 años después pudiéramos voltear hacia atrás y decir, oye, ¿te acuerdas del año 2020, 2021? ¿Te acuerdas ahí en Vidaín que empezábamos y que todo, te acuerdas? Porque se puso bien difícil, no nos podíamos reunir, nos dejamos de reunir un año. Nadie podía salir de sus casas y que podamos decir, ahí es donde se puso buena la cosa. Que 10 años después podamos regresar a este momento y decir, ahí se puso buena la cosa. Cuando la cosa estaba difícil, cuando no nos podíamos reunir, cuando la gente andaba todo con cubrebocas, ¿te acuerdas? Esa me encantaría que fuera nuestra historia. Pero mira, regresemos a la historia de acá, porque resulta que hay un lugar que se llama Antioquía. No es Antoquia, los de Medellín, es Antioquía. Ese es otro lugar en Colombia. Antioquía está al norte de Jerusalén y ahí se desató una cosa, la cosa se puso tremendamente buena. La gente estaba abrazando el mensaje de Jesús. La gente estaba entendiendo que Jesús era realmente quien dijo ser, que este Jesús del que hablaban estaba vivo, que después de que lo habían ejecutado, había resucitado y ponían su confianza en Jesús. Y mira, fue tal el éxito, digamos, y fue tal la cantidad de gente que de Jerusalén envían a una persona, un hombre llamado Bernabé. Y Bernabé es el que les estaba ahí enseñando. Y es el que de alguna manera apoyaba a esa comunidad que empezó a crecer en Antioquía.
Pero esto creció tanto que después Bernabé también levanta la mano y dice, oye, necesito a alguien más. Y él va y pide ayuda y de hecho busca a Saulo. Fíjate lo que dice en el verso 25, estamos en el mismo capítulo 11 de Hechos. Dice, después partió Bernabé a Tarso en busca de Saulo, es donde vivía, era Saulo de Tarso, ahí vivía. Y cuando lo encontró, obviamente después de que tuvo este encuentro con Jesús, dice, lo llevó a Antioquía. Y durante un año, todo un año, se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y amigos, la razón por la que tanta gente se acercó fue gracias a una situación muy difícil de persecución que estaba sucediendo unos 500 kilómetros al sur en Jerusalén. Y amigos, otra vez, yo no veo a nadie aquí, no alcanzo a ver que ellos estaban preocupados por saber si era el fin del mundo. Y créeme que para ellos parecía el apocalipsis, los estaban matando y ejecutando. Pero nadie se estaba preguntando, ¿será que Dios está castigando al Imperio Romano finalmente por todas sus maldades y por todos sus pecados? No alcanzo a ver eso. Ellos simplemente se acostumbraron a esa nueva normalidad, como ahora nosotros estamos en la nueva normalidad. Y de hecho queda registrado ahí en ese capítulo en Hechos que en Antioquía fue el primer lugar en la región que llamaron a los cristianos. Antes no les llamaban cristianos, eran los del camino, los que siguen el camino, estos seguidores de Jesús, les decían los seguidores del camino, y ahí fue la primera vez que les llamaron cristianos. Y entonces la historia da un giro muy interesante porque ahí no termina. Esta situación difícil que estaban viviendo en el primer siglo la iglesia primitiva. Fíjate lo que dice en el 27, Hechos 11:27. Dice, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Por aquel tiempo, ¿qué tiempo? Tiempo de persecución, tiempo de incertidumbre, tiempo de dificultad. Dice, y uno de ellos, de estos profetas, en el 28, uno de ellos llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Y amigos, cuando tú escuchas una gran hambre, probablemente no significa mucho para nosotros en el año 2021. Pero esta era la peor noticia que podían escuchar. Yo me acuerdo que yo estaba en Monterrey justo cuando se declaró la Organización Mundial de la Salud que esto era una pandemia. Yo dije, wow, ¿qué es eso? ¿Qué significará eso? Me acuerdo de ese momento, me acuerdo dónde estaba sentado. Estaba tomando unos tacos ahí en Monterrey bien ricos. Y me acuerdo que llegó el anuncio y dije, órale, pandemia. Cuando estos profetas fueron a Antioquía y dijeron que iba a haber una gran hambre, era la peor noticia que podrían haber escuchado, porque ellos ya habían experimentado eso, amigos. No era la primera vez en la historia de ese tiempo que había una gran hambre. El resultado sería muchas personas, probablemente cientos de miles de personas muertas. Era una muy mala noticia para ellos. Y es interesante que Lucas, que el que escribe este libro, sitúa a su audiencia en el momento, les dice fue durante el reinado de Claudio. Como diciendo, tal vez ustedes saben, esto pasó hace poco. A mí me encanta porque Lucas era un médico, de hecho era un seguidor de Jesús y él tenía un perfil como de investigador. Él hizo muchas entrevistas y nos da muchísimos detalles. Hoy en día, la historia fuera, digamos, extrabíblica, fuera de la Biblia, los documentos que tenemos del primer siglo dicen y hay evidencias de que durante el reino de Claudio hubo una gran crisis. No había cosecha, la gente murió. Y Lucas está escribiendo esto y les dice, ustedes se acuerdan tal vez, están vivos todavía. Fue durante el reinado de Claudio. Y otra vez, lo importante es esto, regresando al punto del principio. Lo que vamos a leer, lo que vamos a ver más adelante, no indica para nada que ellos estaban preguntando si el mundo se iba a acabar. Nadie se estaba preguntando si este era un castigo de Dios. Más bien, este grupo de seguidores de Jesús, como tú y como yo, se hicieron preguntas mucho más pertinentes, mucho más útiles, creo mucho más relevantes para el momento y que creo que son las preguntas que nos debemos de hacer. ¿Sabes? Hay un teólogo inglés que se llama N.T. Wright y este teólogo inglés es un erudito del Nuevo Testamento y él escribió recientemente un libro que se llama Dios y la pandemia.
Y en este libro él relata y dice, ¿sabes qué? Yo creo que estas son las preguntas que se hacían en el primer siglo. Estas son el tipo de preguntas. Se reunían y de cara a una situación terrible que tenían que enfrentar, se hacían las siguientes preguntas. 3. 1. ¿Quién está en riesgo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Y a quién vamos a enviar? ¿Quién está en riesgo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Y a quién vamos a enviar? Amigos, de cara a algo terrible que les iba a suceder, inclusive a ellos, no era como que, pues algunos, no, era una gran hambruna que iba a llegar. Y las preguntas que se hacían ahí, ¿qué debemos hacer? Su respuesta ante la tragedia, su respuesta ante el dolor, su respuesta ante la situación difícil fue generosidad. Fue preguntarse, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo va a impactar a las personas? ¿Cómo nos va a impactar? Pero sí, ¿cómo les va a impactar a ellos? Sobre todo a los que están más vulnerables. Empezaron a pensar en aquellos que vivían en Jerusalén, donde estaba toda esta persecución. Porque amigos, en Jerusalén ellos eran marginados. No les permitían trabajar, no podían trabajar, era ilegal. Era una persecución que uno no se puede imaginar. Son proporciones que uno no alcanza a procesar. Y ellos lo primero que pensaron es, vamos a ser generosos. Vamos a ver cómo podemos ayudar. Se preocuparon no por qué significa esto en términos del fin del mundo, sino se ocuparon de ayudar y de impactar a la gente que más lo necesitaba. Era una oportunidad para ellos de ser generosos. Y fíjate cómo dice, en el verso 29 nos describe Lucas lo que hicieron. Dice, entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea, en Jerusalén. Dice, y así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Amigos, ante una terrible noticia, lo primero que pensaron fue, vamos a dar. Y sabes, no los conocían. Eran personas que ellos ni siquiera conocían personalmente. Pero dijeron, vamos a dar. Y algo que a veces se pasa de alto cuando leemos este tipo de cosas en el primer siglo es que mira, si bien es cierto que hoy el ser generoso, el dar, es de alguna manera una gran virtud, uno lo admira, ¿no? Sobre todo cuando hay alguien que es generoso y que da sin expectativa de una retribución, sin expectativa de que algo se me regrese. Yo te digo algo, en ese tiempo esto era una categoría que no existía. Esto no existía en el primer siglo. Si tú dabas, era porque algo te iba a dar. O sea, el hecho de dar generosamente sin esperar algo a cambio era visto hasta como una debilidad. No existía esta categoría en el primer siglo, amigos, en la cultura y en el mundo de ese primer siglo. Pero ¿sabes por qué estos seguidores de Jesús decidieron ser generosos? Porque ellos entendieron que su Padre Celestial había sido tremenda y extraordinariamente generoso con ellos. Porque ellos entendieron que Jesús los había amado tanto, que vino a este mundo y que estuvo dispuesto a dar su vida. No a darles de sus recursos, a darles absolutamente todo. Su vida entera la entregó por ellos y ellos entendieron eso y dijeron, quiero ser un poco como mi líder. Quiero ser un poco más como mi maestro. Quiero ser un poco más como aquel que lo dio todo por mí. Amigos, en ese momento en Antioquía se dio algo histórico. Algo que nunca había sucedido. Un grupo multicultural, diferentes personas, diferentes culturas, judíos y no judíos, unidos por primera vez apoyando a un grupo de personas que ni siquiera conocían. ¿Por qué? Porque entendieron que de tal manera amó Dios que dio. Ustedes conocen ese verso. De tal manera amó Dios que dio a su único hijo. Dios dio. Él dio. Y nosotros tenemos la oportunidad de una forma tal vez en un microcosmo diferente, pero tenemos la oportunidad de ser como Él.
y de seguir su ejemplo, sus pasos y ser impactados por su gran amor a través de lo que damos a otras personas, de ser sus manos, de ser sus pies, impactando a los que más lo necesitan, a los que están en vulnerabilidad, a los que más la están pasando mal, porque escuchas, somos ricos. Si no estás de acuerdo conmigo, ve los datos. Nos falta información. Somos ricos y tenemos la oportunidad de ser ricos en generosidad. De eso se trata Be Rich. Eso es lo que queremos hacer juntos. Tenemos la oportunidad y el privilegio de ser parte hoy de algo que inició hace tiempo, como vieron, que tiene un gran impacto y que nos puede inspirar a crecer en generosidad. Nos puede inspirar a hacernos las preguntas correctas. Hacernos esas preguntas como las que decía N.T. Wright. ¿Quién está en riesgo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Y a quién vamos a enviar? Amigos, Be Rich se convierte en esta oportunidad de hacer la diferencia. Todos en el fondo, decía Andy por ahí, todos en el fondo realmente queremos hacer la diferencia. Y a veces no es tan fácil, no es tan evidente, no es tan sencillo. Pero Be Rich es nuestra oportunidad de dar, de servir y de amar. ¿Saben qué representa esto? Esto representa para nosotros una oportunidad de recordarle a nuestra comunidad y a nuestras comunidades extendidas que todos son importantes para Dios, independientemente que Dios probablemente no sea importante para ellos. Es nuestra oportunidad de recordarle a la gente, hey, eres importante para Dios, aunque probablemente Dios no sea tan importante para ti, aunque probablemente sea lo último que estabas pensando, pero aquí está Dios cerca de ti a través de mí. Qué increíble oportunidad, qué privilegio tan, la verdad es espectacular. Y amigos, la forma en la que nosotros hacemos Be Rich es la siguiente. Nosotros hemos decidido, siguiendo los pasos de nuestros aliados estratégicos, que más que competir con organizaciones, queremos aliarnos con organizaciones. No se trata de que vamos a hacer nuestras propias organizaciones y esfuerzos, no. Vamos a aliarnos con los que son los expertos, los que ya les saben, que están haciendo un gran trabajo. Vamos a aliarnos con ellos y vamos a potenciar el impacto que ellos tienen. Y nuestra tarea ha sido esa. El ir con diferentes organizaciones sin fines de lucro en las 3 ciudades en donde estamos y preguntarles qué es lo que más necesitan. ¿Qué están necesitando más? ¿Cómo podemos ayudar? Y al día de hoy hemos identificado a 6 organizaciones en nuestras 3 iglesias, 2 en Monterrey, 2 en Saltillo y 2 en Ciudad de México, y les voy a poner acá. Back to Back y Retos son organizaciones que están en Monterrey, el Ropero del Pobre y Centro de Vida en Saltillo, y la Quinta Carmelita y Comedores de Amor aquí en Ciudad de México. Y amigos, la Quinta Carmelita es una organización que nosotros conocimos a través de una persona que es parte de nuestro equipo súper querido y que él formaba parte, de hecho, en su tiempo de voluntario, formaba parte del liderazgo de esa organización, en donde su objetivo es no solamente tomar a niños que no tienen familia y proveerles de necesidades y asegurarse de su bienestar, sino lo que a mí me pareció espectacular es que su tarea y su objetivo es darles el derecho a tener una familia saludable. Es reincorporarlos en una familia. Y no es trivial, no es vénganse aquí a ver cuántos más niños caben y aquí les damos de comer, no es, hay todo un trabajo de cómo reincorporar a familias y dar a estos niños en adopción para que puedan experimentar el núcleo familiar. Es increíble el trabajo que hace la Quinta Carmelita. Comedores de Amor es una organización que está al norte de la ciudad y que ellos hoy en día tienen años también apoyando a familias en situaciones más vulnerables que se puedan imaginar. Hoy apoyan a más de 140 familias con despensas mensuales y también nos hemos acercado a ellos y les hemos preguntado cómo podemos ayudar, qué es lo que haría la mayor diferencia y esas son las 2 organizaciones que queremos apoyar este año dentro de esta gran campaña de Be Rich. Quiero aclararles algo. Esto es completamente independiente de lo que nosotros hacemos corporativamente como iglesia en cuanto a finanzas. Esto es algo que todos damos y damos todo. ¿Okay? Hablábamos del 100% de participación y nuestro objetivo este año es igual. Todos damos, quisiéramos que todos puedan dar y vamos a dar todo.
¿ok? No hay, como dicen, fees ocultos ni nada. Todo lo que demos lo vamos a entregar. Y nuestra manera de hacerlo y lo que hemos establecido a través de los últimos años acá en México es que si cada uno de nosotros podemos participar con 350 pesos, podemos hacer una gran diferencia. Y ese es mi deseo, ese es nuestro deseo como Campus Ciudad de México, en nuestra iglesia Vidaín, que todos los adultos, niños, jóvenes puedan participar con 350 pesos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Esa es la gran fiesta de la que hablábamos la semana pasada. De hecho, yo le quiero pedir a los voluntarios, al equipo de Be Rich, que si puede pasar acá al frente, porque nos vamos a preparar para dar. Hablamos de dar, servir y amar. Hablamos de dar, servir y amar, y hoy toca dar. Y la próxima semana vamos a hablar de servir. Pero hoy queremos juntos dar. Hoy queremos juntos participar de algo que es más grande que nosotros mismos, algo que es más grande que nuestros propios intereses, algo que realmente lo que significa es convertirse en las manos y en los pies de nuestro líder, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amigos, esta es una gran oportunidad. Yo espero que todos podamos participar, porque definitivamente creo que esta es una oportunidad de recordarle a nuestra comunidad. Escucha, esto es importante. Para nosotros, esto representa la oportunidad de recordarle a nuestra comunidad que hacer iglesia no se trata nada más de charlas bonitas en el cine los domingos. Hacer iglesia no se trata de música y luces. Hacer iglesia se trata de ser generosos con nuestros recursos. Esa gran responsabilidad que Dios nos ha dado simplemente porque tenemos la fortuna de estar sentados aquí, de tener vida, de tener salud y de tener recursos. Yo quisiera que todos pudiéramos participar con esos 350 pesos y les quiero decir algo, al menos 350 pesos, porque sé que muchos de ustedes pueden dar más. Ojalá le puedan poner unos 2 ceros por ahí y que podamos ayudar a un montón de gente. Los que puedan, háganlo. Si tú estás acá y dices, Yair, genuinamente 350 pesos para mí es imposible. No te preocupes, participa con lo que tú puedas, pero no dejes de hacerlo. No creas que no vale tu participación, vale igual. Y probablemente vale mucho más que los que le ponen 2 ceros. Así que quiero animarlos a que hoy todos participemos. Y pues ya no hay nada más que decir. ¿Estamos listos? En sus marcas, listos, Be Rich.